La guerra de trincheras y el estancamiento eran cosa del pasado. Gracias a las líneas de artillería cada vez más precisas que ablandaban al enemigo, los soldados aliados podían hacer realidad el deseo de Foch por una guerra de grandes movimientos. Recibimos inmediatamente la orden de atacar y nos lanzamos, aunque teníamos que arrastrar la ametralladora. Estábamos muy emocionados y había mucho ruido. Todo el rato pensábamos que nos tumbaría una bomba, pero no ocurrió. Atravesamos zanjas y alambres de espino con la ropa cada vez más mojada y rota. Al ataque. Avanzamos y apenas hemos recorrido 100 metros cuando el fuego de las ametralladoras barre la llanura. Las balas silban por todas partes. Logramos avanzar a pesar de todo. Tenemos que salir de esta zona. Si no, ni uno solo de nosotros volverá vivo. Estamos hechos un asco. Sucios, llenos de barro, mojados hasta los muslos y con la ropa hecha jirones. Brooks ha muerto en el avance y he oído que Holt está herido por una bomba. Un operador de radio británico siguió a la infantería desde la trinchera para instalar una emisora en el frente e informar de los progresos. Pero la unidad había perdido una pieza vital del equipo. Nos encontramos con que no teníamos antena. Volví, la encontré y entonces volví a las trincheras de apoyo para recogerla. Y tuve que llegar hasta allí pisando a los muertos. Ese día solo me comuniqué con los muertos porque tenía que pisarles y decía, lo siento, chico. En 3 días, los aliados sufrieron miles de bajas. Pero el 29 de septiembre consiguieron romper la impenetrable línea Hindenburg. Las noticias de todos los frentes eran sencillamente estupendas. Al día siguiente teníamos que reunirnos. Sería la mayor batalla de la guerra y la mayor victoria. Los alemanes no tenían la más mínima posibilidad. Les atravesaremos igual que un cuchillo corta la mantequilla, decía el coronel. Comeremos la cena de Navidad en Berlín. Me convencieron. Había visto con mis propios ojos que la tarea resultaba imposible. Pero su entusiasmo era tan grande que me convenció. El ímpetu era general. Todos los ejércitos aliados atacaban por turnos. No se le podía dar al enemigo ni un momento de respiro. Había que acosarle continuamente hasta que la victoria estuviera en nuestras manos. La brecha en la línea Hindenburg fue un golpe psicológico tremendo para el ejército alemán. Ludendorff, su comandante más agresivo, decidió que había que buscar el armisticio con los aliados mientras sus soldados conservaran la capacidad de combatir. Pero Ludendorff quería un armisticio que preservara el orgullo y el territorio de Alemania. Ya en enero, el presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, había propuesto un plan de paz con 14 puntos que fuera honroso para todos los bandos. Los líderes y los comandantes aliados se reunieron para hablar de las condiciones de paz que podían ofrecerse a Alemania. Al mismo tiempo, Alemania apeló directamente a los Estados Unidos. Los alemanes decidieron que lo que más les convenía era intentar separar a los Estados Unidos de Francia y Gran Bretaña y procurar negociar con ellos aceptando los 14 puntos. Era un truco totalmente transparente para salir tan frescos de la situación y nadie estaba dispuesto a aceptarlo, ni siquiera los norteamericanos. Los británicos y franceses exigían que se incluyera en el Tratado de Paz la abolición de la monarquía alemana. Para los tradicionalistas como Ludendorff, eso era una ofensa. El ejército alemán seguía dispuesto a luchar. Ludendorff había recuperado el valor y la esperanza del Tratado de Paz se rompió. Aunque estaba en sus últimos estertores, la guerra aún no había terminado. A mediados de octubre de 1918, una sensación de derrota se había extendido por el frente alemán.
El bloqueo naval aliado había cortado casi todos los suministros de alimentos. Los barcos estaban anclados en el puerto. La gente se moría de hambre. En el frente, las raciones iban disminuyendo cada día. A pesar de la decisión del general Ludendorff de seguir luchando, otros comandantes alemanes sabían que todo había acabado. La moral de las tropas había sufrido gravemente y su poder de resistir disminuye cada día. Se rinden en masa cada vez que ataca el enemigo. No creo que podamos resistir más allá de diciembre. Ludendorff no se da cuenta de lo grave que es la situación. Pase lo que pase, tenemos que lograr la paz antes de que el enemigo se interne en Alemania. Si lo hace, estamos perdidos. Mientras Alemania seguía luchando sin sentido, para los soldados aliados, exhaustos, la guerra resultaba más vana que nunca. Ojalá los cabezas cuadradas se rindieran antes de que perdamos más hombres valiosos. Me imagino que los soldados de las trincheras no tendrán muchas ganas de saltar el parapeto ahora que tenemos la paz tan cerca. Estoy harto de esta guerra. Hoy han informado que las bajas ascienden a 253 oficiales y 6.000 soldados. En las últimas semanas, las bajas han sido tremendas, a una media de 30 a 40.000 por semana. Los hospitales están llenos a rebosar. Un auxiliar voluntario me dijo que había casos tan graves que llegaban literalmente empaquetados. Creo que podemos asegurar que no durará mucho. Los alemanes a los que nos hemos enfrentado no eran ningún peligro, solo pensaban en la paz. Los refugiados franceses y belgas volvían a los pueblos y ciudades que fueron ocupadas por el ejército alemán y arruinadas por la guerra. A primeros de noviembre, muchos soldados alemanes podían ver la ruina en sus propias filas. Los ejércitos alemanes estaban en muy baja forma. Todos los soldados y todos los civiles tenían hambre. Las pérdidas materiales no podían reponerse y los soldados que llegaban al frente eran demasiado jóvenes, mal preparados y poco dispuestos a jugarse el cuello, porque se veía que la guerra era una batalla perdida. Ludendorff seguía queriendo luchar y apeló al ejército alemán para que rechazara las ofertas de paz. Pero entonces el país se hundió de repente. El 26 de octubre el Kaiser expulsó a Ludendorff por insubordinación. 2 semanas más tarde el propio Kaiser abdicó y se marchó al exilio. Los políticos alemanes que quedaron atrás supieron que tenían que someterse a los términos de los aliados. A las 5 de la madrugada del 11 de noviembre se firmó el armisticio en un tren en la campiña francesa de Compiègne. A las 11 en punto del día 11 del mes 11, los cañones del frente occidental callaron. Todo se detuvo y quedó algo que solo puedo definir como un silencio mortal. Y todos nos quedamos quietos, nos miramos unos a otros, porque de repente nos dimos cuenta de que no teníamos objetivos, no teníamos nada que hacer. Era una sensación muy extraña. Habéis ganado la mayor batalla de la historia y habéis rescatado la causa más sagrada de todas, la libertad del mundo. Tenéis todo el derecho a estar orgullosos, porque habéis coronado vuestros estandartes de gloria inmortal y os habéis ganado la gratitud de la posteridad. Nos volvimos locos, locos. Abrieron las compuertas y todo el mundo bajó a tierra. Y bailamos por las calles con los heridos y las chicas. Nos volvimos todos locos.
Supongo que fue el día más memorable de la historia del mundo. Las calles